Bienvenido a este emocionante video. En esta ocasión te llevaremos en un fascinante viaje a través de algunas de las parábolas más impactantes de la Biblia. Prepárate para sumergirte en un claro y coherente resumen de estas historias emblemáticas que han dejado una huella duradera en la historia y cultura cristiana. La parábola del sembrador. Esta parábola es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús y se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús utiliza la figura de un sembrador para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios y cómo esto afecta su crecimiento espiritual. La historia habla de un sembrador que va a sembrar sus semillas. Mientras siembra, las semillas caen en varios tipos de terreno. Algunas caen a lo largo del camino donde los pájaros las comen. Otras caen en un terreno rocoso donde crecen rápidamente, pero luego se secan por falta de raíces. Otras caen entre espinas y crecen, pero estas ahogan las plantas. Finalmente, algunas caen en un buen terreno y producen una abundante cosecha. Jesús explica el significado de cada tipo de terreno y cómo está conectado con la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero cuando llega el maligno, la roba de sus corazones impidiendo que la fe crezca en ellos. El terreno rocoso representa a las personas que escuchan la palabra con alegría inicial, pero cuando enfrentan pruebas o persecuciones por su fe, se desalientan rápidamente y abandonan su crecimiento espiritual. El terreno entre las espinas representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la riqueza y los placeres mundanos los distraen y la sofocan, impidiendo su crecimiento y fructificación. Finalmente, el buen terreno simboliza a aquellos que escuchan la palabra, la reciben con corazones abiertos y fértiles y la comprenden. Estas personas permiten que la palabra de Dios eche raíces profundamente en sus vidas, llevando a un crecimiento espiritual fructífero. La enseñanza principal de esta parábola es que el resultado de sembrar la palabra de Dios depende de la disposición del corazón del individuo. Aquellos que tienen corazones abiertos y están dispuestos a escuchar y obedecer la palabra experimentarán un crecimiento espiritual significativo en sus vidas. Por otro lado, aquellos que tienen corazones cerrados, distraídos o preocupados por las cosas del mundo no podrán experimentar un pleno crecimiento espiritual. Jesús nos alienta a examinar nuestro corazón y a ser conscientes de cómo recibimos la palabra de Dios. Nos insta a ser como la buena tierra, abiertos, receptivos y dispuestos a dejar que la palabra de Dios nos transforme y nos lleve a una vida fructífera en su servicio. También nos recuerda la importancia de guardar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y preocupaciones mundanas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. La parábola del buen samaritano. Esta es una de las parábolas más conocidas y poderosas contadas por Jesús. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas y se presenta como respuesta a una pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones y definir quién era su prójimo. La parábola habla de un hombre asaltado y dejado herido en el camino. En ese momento, un sacerdote pasa por el mismo camino, pero decide seguir adelante sin ayudar al hombre. A continuación, un levita, miembro de la tribu de Levi y encargado de tareas religiosas, ve al hombre herido y también él sigue su camino sin ofrecer ayuda. Ambos representan figuras religiosas y líderes moralmente responsables. Poco después, en cambio, un samaritano, un individuo perteneciente a un grupo étnico despreciado por los judíos, se acerca al hombre herido. A pesar de las tensiones históricas y raciales con los samaritanos, el samaritano muestra su compasión y cuida al hombre herido. Lo lleva a una posada, paga por su tratamiento y recuperación. La parábola del buen samaritano enseña el amor incondicional y la importancia de ayudar a los demás,
independientemente de su origen étnico, religión o condición social. Jesús utiliza esta historia para desafiar las actitudes y prejuicios de su audiencia, mostrando que incluso alguien considerado un enemigo puede manifestar un amor auténtico y desinteresado. Además, la parábola enfatiza la necesidad de actuar con compasión y misericordia. Tanto el sacerdote como el levita, representantes de la religión y la moralidad, fallan en mostrar la compasión que se espera de ellos. El samaritano, por otro lado, encarna la verdadera bondad y demuestra que el amor al prójimo va más allá de los límites establecidos por la sociedad. La parábola también subraya la responsabilidad individual de cada persona hacia los demás. La parábola del Hijo Pródigo. Contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, esta parábola es una conmovedora historia de arrepentimiento, perdón y amor incondicional. La parábola narra la historia de un joven hijo que le pide a su padre que le dé su parte de la herencia por adelantado. Después de obtener el dinero, el hijo abandona la casa de su padre y se va a vivir una vida disoluta y derrochadora. Sin embargo, una hambruna golpea la región donde vive y el joven acaba reducido a la miseria. Consumido por el hambre, decide volver a su padre y pedir perdón, con la esperanza de ser tratado al menos como uno de sus sirvientes de casa. Cuando el padre ve a su hijo a lo lejos, lo recibe con los brazos abiertos y con gran alegría. Organiza una fiesta en su honor, ordena nuevas ropas para él y celebra su regreso. Esta parábola revela el gran amor y la misericordia del Padre hacia el Hijo rebelde, que lo recibe sin rencor y con alegría. Representa la imagen de Dios como un Padre amoroso, siempre dispuesto a perdonar y recibir a sus hijos arrepentidos. La historia también destaca el concepto de arrepentimiento y conversión. El hijo rebelde reconoce sus errores y decide regresar al Padre, demostrando un sincero arrepentimiento por sus acciones pasadas. La amorosa reacción del Padre sugiere que Dios recibe calurosamente a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. La parábola nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar a Dios y encontrar su amor y perdón. La parábola del buen pastor. Una de las más conmovedoras, Jesús la utiliza para describir la relación con su pueblo y cómo cuida de él. Se encuentra en el Evangelio según Juan. En esta parábola, Jesús se compara con un pastor y sus seguidores son representados como ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Esta relación íntima y personal se basa en el amor y la confianza mutua. Jesús luego menciona a los mercenarios, aquellos que son contratados para cuidar a las ovejas, pero no tienen un verdadero compromiso con ellas. Los mercenarios no tienen un amor genuino por las ovejas y cuando enfrentan peligro o amenaza, abandonan las ovejas y huyen. El buen pastor, por el contrario, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su amor y compromiso son incondicionales y sacrificados. Esta parábola destaca el profundo amor y cuidado de Dios por su pueblo. Jesús afirma ser el buen pastor que guía, protege y provee para sus seguidores. Está dispuesto a sacrificarse por ellos, incluso hasta dar su vida en la cruz para redimir y salvar a la humanidad. Esta parábola también subraya la relación personal entre Jesús y sus seguidores. Así como un pastor conoce a cada oveja por su nombre, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros de manera íntima y personal. Él se preocupa por nosotros individualmente y nos guía en nuestro camino espiritual. Además, la parábola distingue el amor genuino del amor egoísta. Jesús manifiesta un amor incondicional y desinteresado por su pueblo, mientras que los mercenarios buscan su propio beneficio. Jesús nos invita a imitar su amor sacrificial y a amar y cuidar a los demás, no buscando solo nuestro interés personal, sino preocupándonos por el bienestar de los demás. La parábola del trigo y la cizaña. También conocida como la parábola del trigo y la planta mala,
Es una de las parábolas que Jesús contó para enseñar lecciones espirituales. Se encuentra en el Evangelio según Mateo. La historia comienza con un hombre que siembra trigo en su campo. Mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Tanto el trigo como la cizaña empiezan a crecer juntos. Los sirvientes del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y preguntan si deben arrancarla. Pero el dueño les dice que esperen hasta el momento de la cosecha. En la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemar. Luego se recoge el trigo y se almacena en el granero. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos. El sembrador representa al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. El campo es el mundo y el trigo son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús. La planta mala, por otro lado, representa a aquellos que se oponen al reino de Dios, los hijos del maligno. La parábola del trigo y la cizaña enseña sobre el juicio final y la distinción entre los justos y los malvados. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha muestra que en este mundo los justos y los malvados coexisten. Sin embargo, al final de los tiempos, Dios hará una separación definitiva entre los dos. La recolección de la cizaña para quemarla simboliza el juicio y la condena de los malvados, mientras que la recolección del trigo y su almacenamiento en el granero representan la salvación y la vida eterna de los justos. Esta parábola también nos enseña la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque la cizaña crece junto al trigo, Dios les permite crecer juntos hasta el momento oportuno. Esto refleja la paciencia de Dios que da tiempo a los pecadores para arrepentirse y convertirse antes del juicio final. Además, la parábola advierte del peligro de juzgar a las personas demasiado pronto. Solo Dios, que conoce los corazones y las intenciones de cada individuo, tiene la autoridad para realizar la separación final entre los malvados y los justos. Las parábolas presentadas ofrecen lecciones sobre la relación con Dios y los valores espirituales. Nos enseñan humildad, sinceridad y dependencia de la gracia de Dios, subrayando su amor por cada individuo, su disposición para perdonar a los pecadores arrepentidos y la importancia de amar a los demás. Nos desafían a examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y prepararnos para la venida de Cristo, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos animan a vivir una vida de fe, amor, humildad, confiando en la gracia de Dios. Haznos saber en los comentarios cuál parábola abrió más tu corazón e inscríbete en el canal Perlas de Sabiduría si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.